Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos. Espero que estén teniendo un día maravilloso y listos para dejarse llevar por un torbellino de emociones, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas románticas que nos esperan en 2025. Prepárense para suspirar, reír, llorar y sobre todo, enamorarse. Si eres como yo un adicto confeso a las historias de amor con ese toque turco que las hace tan especiales, este vídeo es para ti. He estado investigando a fondo, buscando las joyas ocultas y las producciones más prometedoras que llegarán a nuestras pantallas el próximo año. Y déjenme decirles, hay mucho de qué emocionarse. Desde romances prohibidos hasta comedias románticas llenas de encanto, pasando por dramas históricos con un toque de pasión, 2025 promete ser un año inolvidable para los amantes de las series turcas. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán reseñas, noticias, tops y todo lo que necesitan saber sobre el universo de las series turcas. Formen parte de nuestra gran familia de seriefilos. Y ahora sí vamos a descubrir esas series que los enamorarán en 2025. Para empezar, quiero hablarles de una serie que ya está generando muchísima expectación, y su título provisional es Estrella fugaz en Capadocia. Imaginen esto. Una joven y talentosa diseñadora de interiores de Estambul, cansada de la monotonía de su vida y de un romance fallido, decide aceptar un trabajo en un hotel boutique de Capadocia. Capadocia, ese lugar mágico con sus paisajes lunares y sus globos aerostáticos, ya es un escenario perfecto para el romance, ¿verdad? Pues bien, nuestra protagonista, llamada Elif, no solo se encuentra con un entorno impresionante, sino también con un hombre misterioso y reservado, dueño de una antigua bodega familiar. Este hombre, llamado Demir, esconde un pasado tormentoso y se ha cerrado al amor, pero la llegada de Elif a su vida lo cambiará todo. La serie promete ser un torbellino de emociones, con escenas impresionantes de Capadocia, una banda sonora que te llegará al corazón y una química innegable entre los protagonistas. Además, explorará temas como el perdón, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Prepárense para suspirar con cada escena. Pero profundicemos un poco más en Estrella fugaz en Capadocia. La producción, aunque aún en fase de preproducción, ya ha revelado algunos detalles interesantes. Se rumorea que la dirección estará a cargo de uno de los directores más aclamados de Turquía, conocido por su habilidad para capturar la esencia de los paisajes y transmitir emociones profundas a través de la pantalla. En cuanto al casting, los nombres que suenan con más fuerza para interpretar a Elif y Demir son los de dos jóvenes actores que han conquistado el corazón del público con sus interpretaciones en otras series románticas. Aunque no hay confirmación oficial, la sola posibilidad de verlos juntos en pantalla ya ha desatado la locura entre los fans. Además de la trama principal, la serie explorará las tradiciones y costumbres de Capadocia, mostrando la belleza de su artesanía, su gastronomía y su rica historia. Los guionistas han prometido que cada episodio será un viaje visual y emocional, que transportará al espectador a ese mundo mágico y lo hará partícipe de la historia de amor entre Elif y Demir. Se espera que la serie tenga una fuerte presencia en redes sociales, con contenido exclusivo, entrevistas con los actores y escenas detrás de cámaras. Los productores son conscientes del poder de las redes sociales para generar expectativa y fidelizar al público, por lo que están preparando una estrategia de marketing digital muy ambiciosa. Así que estén atentos a las redes sociales de la serie para no perderse ninguna novedad. Otra serie que estoy esperando con muchísima ilusión es una comedia romántica llamada El chef y la escritora. La premisa es sencilla pero muy atractiva. Un chef famoso y arrogante con un restaurante de alta cocina en Estambul se ve obligado a contratar a una escritora culinaria para que lo ayude a mejorar su imagen pública. Él es un genio en la cocina, pero un desastre en las relaciones sociales, y ella es una experta en comunicación, pero un desastre en la cocina. Como se imaginarán, los choques entre ellos son inevitables, pero poco a poco, a medida que trabajan juntos, empiezan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. La serie promete ser divertida, ligera y llena de momentos adorables, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas. Además, la comida jugará un papel importante en la trama, con escenas deliciosas que te harán agua a la boca. Si buscas una serie para reírte a carcajadas y enamorarte de sus personajes, El chef y la escritora es una excelente opción. Pero no se equivoquen, detrás de la fachada de comedia romántica, El chef y la escritora también abordará temas importantes como la presión social,
la autoexigencia y la importancia de la comunicación en las relaciones. El personaje del chef, interpretado por un actor conocido por sus papeles en comedias, no solo será un genio culinario, sino también un hombre con inseguridades y miedos que deberá superar. La escritora, por su parte, será una mujer independiente y decidida, que luchará por hacerse un hueco en un mundo dominado por hombres y que aprenderá a valorar sus propias habilidades. La serie contará con la participación de reconocidos chefs turcos, que asesorarán al equipo de producción y crearán platos espectaculares para las escenas culinarias. Se espera que la serie tenga un impacto positivo en la industria gastronómica turca, mostrando la riqueza y la diversidad de su cocina. Además, la serie promoverá el turismo gastronómico en Estambul, mostrando los rincones más emblemáticos de la ciudad y sus restaurantes más famosos. Los creadores de la serie han prometido que cada episodio será una experiencia sensorial, que estimulará el olfato, el gusto y la vista del espectador. Prepárense para sentir hambre mientras ven la serie. Ahora, cambiemos de género y hablemos de un drama histórico con un toque de romance que me tiene completamente enganchada, aunque aún no se ha estrenado ni el primer tráiler. Se llama El susurro del palacio, y está ambientada en el Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La serie narra la historia de amor prohibido entre una joven esclava, llamada Leila, y un príncipe otomano, llamado Murad. Leila es una mujer inteligente, valiente y de espíritu libre, que se gana el respeto y la admiración de todos en el harén. Murad, por su parte, es un príncipe idealista que sueña con un imperio más justo y próspero. A pesar de sus diferencias de clase y de las estrictas normas del harén, Leila y Murad se enamoran perdidamente, pero su amor está destinado a ser un secreto peligroso. La serie promete ser una producción épica, con vestuarios impresionantes, escenarios majestuosos y una trama llena de intrigas, conspiraciones y giros inesperados. Además, explorará temas como la ambición, el poder, la lealtad y el sacrificio. Si te gustan las series históricas con un toque de romance y drama, El susurro del palacio es una opción que no te puedes perder. Pero El susurro del palacio no solo se centrará en la historia de amor entre Leila y Murad, sino que también explorará la vida cotidiana en el harén, mostrando las intrigas palaciegas, las rivalidades entre las concubinas y el poder de las mujeres en la corte otomana. La serie contará con un elenco de actrices talentosas, que darán vida a personajes femeninos complejos y fascinantes. Los guionistas han realizado una investigación exhaustiva sobre la historia del Imperio Otomano, para garantizar la precisión histórica de la serie. Sin embargo, también se tomarán licencias creativas para crear una trama emocionante y atractiva para el público. La producción de la serie está invirtiendo una gran cantidad de recursos en la recreación de los escenarios históricos, utilizando tecnología de última generación para crear efectos visuales impresionantes. Se espera que la serie sea un éxito internacional, gracias a su trama universal, sus personajes carismáticos y su producción de alta calidad. Los productores confían en que El susurro del palacio conquistará el corazón del público y se convertirá en un referente de las series históricas turcas. Además, la serie contribuirá a promover la cultura y la historia de Turquía en el mundo. Otra serie que ha llamado mi atención es un drama romántico contemporáneo llamado Las sombras del pasado. La serie cuenta la historia de dos personas, Deniz y Asl, que se conocen por casualidad en una librería de Ankara. Deniz es un hombre viudo que aún está lidiando con la pérdida de su esposa, mientras que Asl es una mujer divorciada que está tratando de rehacer su vida después de un matrimonio fallido. A pesar de sus heridas emocionales, Deniz y Asl se sienten atraídos el uno por el otro y deciden darle una oportunidad al amor. Sin embargo, su relación se ve amenazada por las sombras del pasado, que resurgen para atormentarlos. Deniz descubre un secreto impactante sobre la muerte de su esposa, mientras que Asl se enfrenta a su exmarido, que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla. La serie promete ser un drama intenso y conmovedor, con personajes complejos y situaciones realistas. Además, explorará temas como el duelo, el perdón, la confianza y la redención. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre el amor, la pérdida y la esperanza, Las sombras del pasado es una excelente opción. Las sombras del pasado se diferenciará de otras series románticas por su enfoque realista y su tratamiento sensible de temas delicados como el duelo y el divorcio. La serie no romantizará el dolor ni idealizará las relaciones, sino que mostrará las dificultades y los desafíos que enfrentan las personas en la vida real. Los personajes de Deniz y Asl serán imperfectos y vulnerables, pero también fuertes y resilientes. La serie explorará la importancia del apoyo emocional,
la terapia y la autoayuda en el proceso de recuperación después de una pérdida o un fracaso. Los guionistas han trabajado en colaboración con psicólogos y terapeutas para garantizar la precisión y la sensibilidad del guión. Se espera que la serie tenga un impacto positivo en la salud mental del público, al promover la conversación sobre temas tabú y al ofrecer ejemplos de personas que han superado situaciones difíciles. Además, la serie mostrará la belleza y la tranquilidad de Ankara, alejándose de los escenarios típicos de Estambul. Los productores confían en que Las sombras del pasado resonará con el público que busca historias auténticas y conmovedoras. Y para terminar con este recorrido por las series turcas románticas que nos esperan en 2025, quiero hablarles de una serie que combina el romance con el misterio y el suspense. Se llama La joya escondida y está ambientada en la costa turca del Egeo. La serie cuenta la historia de una joven arqueóloga, llamada Zeynep, que viaja a un pequeño pueblo costero para investigar el hallazgo de una antigua joya. Durante su investigación, Zeynep conoce a un pescador local, llamado Ali, que la ayuda a descifrar los secretos de la joya. A medida que trabajan juntos, Zeynep y Ali se enamoran, pero su relación se ve amenazada por una serie de eventos misteriosos que ponen en peligro sus vidas. Alguien está dispuesto a hacer lo que sea para impedir que Zeynep descubra la verdad sobre la joya, y ella y Ali tendrán que luchar juntos para protegerse y resolver el misterio. La serie promete ser una aventura emocionante con paisajes impresionantes, giros inesperados y una historia de amor apasionada. Si te gustan las series que te mantienen al borde del asiento, La joya escondida es una opción que no te puedes perder. La joya escondida combinará elementos de romance, misterio, acción y aventura, creando una experiencia televisiva única y emocionante. La serie mostrará la belleza de la costa turca del Egeo con sus playas paradisíacas, sus pueblos pintorescos y sus ruinas antiguas. Los guionistas han investigado a fondo la historia y la arqueología de la región, para crear una trama intrigante y creíble. La serie explorará temas como la codicia, la ambición, la historia y el legado cultural. El personaje de Zeynep será una mujer inteligente, valiente e independiente, que luchará por descubrir la verdad y proteger la joya. El personaje de Ali será un hombre sencillo, honesto y leal, que ayudará a Zeynep en su investigación y la protegerá de los peligros. La relación entre Zeynep y Ali será una mezcla de atracción física, respeto mutuo y compañerismo. Los productores confían en que La joya escondida atraerá a un público amplio y diverso, que busca una serie emocionante, entretenida e informativa. Además, la serie promoverá el turismo en la costa turca del Egeo, mostrando sus paisajes impresionantes y su rica historia. Se espera que la serie sea un éxito tanto en Turquía como en el extranjero. Bueno, mis queridos seriéfilos, hasta aquí nuestro recorrido por las series turcas románticas que nos enamorarán en 2025. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que estén tan emocionados como yo por todas estas nuevas producciones. Recapitulando, hemos hablado de Estrella fugaz en Capadocia, un romance en un entorno mágico, El chef y la escritora, una comedia romántica llena de sabor, El susurro del palacio, un drama histórico con un toque de pasión, Las sombras del pasado, un drama contemporáneo sobre el duelo y la esperanza, y La joya escondida, una aventura romántica llena de misterio. Sin duda, 2025 será un año inolvidable para los amantes de las series turcas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que les enamoren. Ahora me encantaría saber cuáles de estas series les ha llamado más la atención. ¿Cuál están esperando con más ilusión? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y si tienen alguna otra serie que hayan escuchado que va a salir en 2025, no duden en compartirla. Así ampliamos nuestra lista de espera y juntos descubrimos nuevos tesoros turcos. Y hablando de tesoros, no puedo dejar de mencionar el impacto que las series turcas han tenido a nivel mundial. Han conquistado corazones en Latinoamérica, Europa, Asia y África, demostrando que el amor y las emociones no tienen fronteras. Su éxito radica en la combinación de historias apasionantes, personajes carismáticos, paisajes impresionantes y una producción de alta calidad. Además, las series turcas han contribuido a promover la cultura y la historia de Turquía en el mundo, mostrando su riqueza y diversidad. El fenómeno de las series turcas ha generado un aumento del turismo en Turquía, con miles de personas viajando al país para visitar los lugares donde se graban sus series favoritas.
Esto ha tenido un impacto positivo en la economía turca, generando empleo y promoviendo el desarrollo de la industria turística. Además, las series turcas han inspirado a otras producciones televisivas en diferentes países, que han adaptado sus formatos y estilos para atraer al público. En definitiva, las series turcas son un fenómeno cultural global que ha transformado la industria del entretenimiento y ha contribuido a promover el diálogo intercultural. Y en 2025, estoy segura de que seguirán conquistando corazones y batiendo récords de audiencia. Así que prepárense para un año lleno de emociones, romance y pasión con las series turcas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y a seguir disfrutando de las series turcas. Chao, chao.